Estimados alumnos, bienvenidos a la unidad 3, métodos de ordenación y búsqueda del curso de algoritmia y estructura de datos. En este caso, en esta ocasión, vamos a tratar el tema 3, métodos de búsqueda. Para esto hay que definir qué cosa es una búsqueda. Una búsqueda viene a ser una extracción de datos de una base de datos. O una búsqueda viene a ser el encontrar algún tipo de información u objeto que necesitamos utilizar en ese momento. Por ejemplo, ustedes cuando hace poco han sido las elecciones, ustedes no sabían cuál era su mesa de sufragio. ¿Qué tuvieron que hacer? Entrar a la página web de la OMPE en este caso, digitar su DNI y automáticamente realizaba una búsqueda en todas las mesas de sufragio de su provincia. De tal manera que a la hora de enviarles el resultado a ustedes, ubicaban en qué mesa les tocaba votar. Obviamente, esta mesa jala o añade el lugar, quién es el presidente de mesa, quiénes son los secretarios, a qué hora empieza, etc. ¿Sí? Otra búsqueda que nosotros normalmente utilizamos en la SUNAT. Cuando ustedes quieren información acerca de un cliente o de un negocio, ¿qué es lo que hacen? Entran a la página web de la SUNAT, van a consultas múltiples y consultan por el dato de la persona con la cual están buscando. Puede ser el nombre, puede ser la razón social o puede ser el mismo RUC. De tal manera que por varios criterios ustedes pueden obtener o extraer datos. ¿Sí? Otro ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, quieren viajar o quieren ir de un lugar a otro y no saben dónde queda, ustedes van a realizar una búsqueda en las páginas amarillas, en la sección de planos, ¿sí? Y van a buscar dónde queda el lugar que tienen que ir. Obviamente hay un índice en el cual indica el nombre de la calle, el distrito, y les va a hacer referencia a un lugar o a una posición dentro del plano donde están buscando la información. De tal manera que la búsqueda la vamos a encontrar en cualquier parte de nuestra vida, ya sea profesional o personal. ¿Sí? Vamos a utilizar esos métodos de búsqueda. Entonces, en este tema vamos a ver algunos métodos para justamente realizar esta búsqueda. Vamos a ver el método de búsqueda secuencial y el método de búsqueda binario. El método de búsqueda secuencial básicamente es que sigue una secuencia. Paso a paso va a revisar todo el arreglo hasta encontrar el valor. En cambio, el método de búsqueda binario lo que hace es dividir el arreglo en dos y comparar, ver, ¿no?, dónde se encuentra este valor. Entonces, pasemos a definir qué cosas son los métodos de búsqueda. Un método de búsqueda básicamente nos permite recuperar uno o varios elementos particulares de un gran volumen de información. Obviamente, esta información la podemos almacenar, ya sea en vectores, ya sea en base de datos, etc. Pero, dado que estamos viendo algoritmos y estructura de datos, tenemos que buscar un elemento dentro de una lista o dentro de un vector. ¿Sí? Ahora, obviamente hemos visto que un vector tiene un índice que indica la posición en la que se encuentra el vector y tiene el dato. De tal manera que esta información siempre va a estar almacenada en los registros y van a tener una clave que indica la posición y la data que tiene esta posición o la información que tiene esta posición. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta búsqueda básicamente es encontrar el dato que coincida con la clave que ustedes están buscando. De tal manera que ustedes puedan
utilizar esa data. Obviamente, ese dato va a tener que coincidir, el dato que ustedes buscan tendrá que coincidir con los datos que se encuentran dentro del arreglo. De lo contrario, no podrán o aparecerá un mensaje en el cual indicará que no ha encontrado dicha información. Entonces, tal como habíamos dicho, tenemos dos métodos de búsqueda que vamos a utilizar. El primero nos indican que son las búsquedas secuenciales, que como ven ustedes son los métodos simples, ¿sí? Los métodos simples. Uno será la búsqueda secuencial sobre un arreglo, que es hacer una exploración secuencial sobre todo el arreglo. Luego será la búsqueda secuencial en una lista enlazada, que lo veremos en un próximo tema. Luego, una vez que el arreglo esté ordenado, se realizará una búsqueda del dato que se está buscando. Y a continuación, la búsqueda secuencial sobre una lista ordenada, que también es tema de otra sesión, que lo veremos más adelante. Los métodos avanzados viene a ser la búsqueda binaria. Esta búsqueda binaria lo que hace es buscar el dato sobre un arreglo ya ordenado. Es decir, podemos buscar información o podemos buscar datos dentro de un arreglo, pero va a ser mucho más eficiente siempre y cuando este arreglo esté ordenado. Entonces, este método de búsqueda binaria sobre un arreglo ordenado, ¿qué técnica aplica? Aplica divide y vencerás. ¿En qué consiste? En dividir por la mitad del arreglo. De tal manera que la búsqueda que uno realiza se va a limitar a uno de los dos subarreglos. ¿Sí? De tal manera que a la hora de que evalúe una mitad del arreglo, encontrará la información. De lo contrario, pasará al siguiente subarreglo, ¿no? Empecemos. El método de búsqueda secuencial. Este método de búsqueda secuencial básicamente busca un elemento dentro de un vector, pero recorriendo el vector, desde el primer elemento hasta el último. Es decir, va a explorar todo el vector. Ahora, ¿cómo es que ejecuta esta búsqueda? Si recorre todo el vector y encuentra el elemento buscado, nos enviará un mensaje indicando fin de la búsqueda o elemento encontrado, ¿sí? O elemento encontrado, y otro dato que nos indique en qué posición se encontró. Es decir, nosotros sabemos que un vector tiene posiciones de BI hasta Bn-1, que es la última posición. De tal manera que si yo tengo un arreglo de 5 elementos, donde tenga el 3, 4, 5, 6 y 7, y quiera buscar el 6, me tendrá que devolver elemento encontrado, se encuentra en la posición 3, si es que quiero buscar el 6. ¿Sí? De lo contrario, aparecerá un mensaje en el cual me indique que el elemento no existe o que no se encuentra en el arreglo que estamos utilizando. Este tipo de búsqueda lo que hace es comparar cada uno de los elementos del vector con el valor que nosotros hemos ingresado y que estamos buscando. De tal manera que una vez que revise todo el vector, dé por terminada la búsqueda. ¿Sí? Pero siempre se va a tener que comparar con un dato que nosotros ingresemos. Es decir, si yo quiero encontrar el número 6 y en qué posición se encuentra dentro del vector que acabo de mencionar, 4, 5, 6, 7 y 8,
¿sí? Me indicará, el valor 6 si se ha encontrado en la posición 3. Ahora, alumnos, si ustedes quieren buscar información acerca de este método de búsqueda, también lo podrán encontrar en internet como búsqueda lineal. También se le llama búsqueda lineal. ¿Sí? Esa búsqueda lineal, básicamente, o secuencial, básicamente funciona con arreglos pequeños. O también para arreglos no ordenados. ¿Sí? Es decir, puede trabajar de las dos maneras. Tanto con arreglos no ordenados como con arreglos ordenados. Pero vuelvo a repetir, más eficiente sería si el arreglo estuviera ordenado. Acá tenemos un diagrama de flujo en el cual nos permite visualizar cómo es que funciona ese método de búsqueda secuencial. En principio, como ven ustedes, declarando las variables, tenemos el vector de tamaño n, k elementos, y obviamente también el valor de i que va a corresponder a la posición 1 del vector. Una vez declaradas estas variables, vamos a comparar la posición que tenemos dentro del vector con el valor que queremos buscar. ¿Es el valor que está en la posición 1 igual al valor que queremos encontrar? Si esto es sí, vamos a imprimir que el valor ha sido encontrado y termina el programa. Ahora veamos qué pasa si es que no encuentra el valor. Entonces nuevamente el vector, vemos ahora, comparamos nuevamente. ¿Es el valor en esta posición igual al valor que estamos buscando? Si es no, verificamos. ¿Es la posición igual a n? ¿Es la posición igual a n? Si es sí, o sea, n, ¿qué cosa quiere decir? Que es el último valor dentro del bucle. O sea, ha comparado, ha recorrido todo el vector y no ha encontrado ningún valor. Es por eso que una vez que realizamos todo el recorrido y no encuentra el valor de k, finaliza con la impresión de que no ha encontrado dicho valor. En fin. Nuevamente, ¿el valor de i es igual al valor de k? No. ¿Ha llegado i a n? No. Entonces se incrementa y se repite el bucle. ¿Es bi igual a k? Si es que la respuesta es no, se comparará el índice y así sucesivamente. De tal manera que este i más 1 representa cada una de las posiciones que nosotros estamos obteniendo dentro del vector. O sea, estamos haciendo una revisión de todo el vector por cada una de las posiciones para encontrar el valor que necesitamos utilizar. Entonces, si definimos dentro de este método de búsqueda el algoritmo a utilizar, tenemos los siguientes. Mientras, ¿no? Obviamente ya hemos declarado todos los elementos que vamos a utilizar, todas las variables que vamos a utilizar, tal como el vector, tal como el elemento que queremos encontrar, tal como n, que es el límite, y va a volver un entero. ¿Sí? Declaramos la variable interna i igual a un número entero, i que empiece en 1, y vamos a comparar. Mientras i sea menor a n, me está indicando, mientras que la posición inicial sea menor a la posición final, y además que el valor que esté en la posición del vector sea diferente al elemento, hacer que incrementar la posición del índice. De lo contrario, una vez concluido esto, lo que va a hacer es, si i es menor a n, entonces devuelve el valor que tenga i. De lo contrario,
devuelve que hay un error, que no se ha encontrado dicho elemento. Entonces, si es que se encuentra el elemento, automáticamente, ¿no? Acá tenemos dos preposiciones para la estructura mientras. Tenemos el i menor a n y también tenemos que la posición o el dato que esté en la posición BI sea diferente al elemento, hacer i igual i más 1, que es aumentar la posición. Ahora, si encuentra el elemento, lo que vamos a hacer es que ya termina la estructura repetitiva mientras, de tal forma que pasa a la siguiente instrucción, que sería la condicional. Si i, que es la posición, menor a n, entonces devuelve el valor encontrado. De lo contrario, que no he encontrado nada. Ahora, especificando más aún para qué sirve la instrucción mientras dentro del algoritmo que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a ver que lleva una doble condición. Mientras i sea menor a n y la posición del vector sea diferente al elemento, ¿qué es lo que va a hacer? Está comprobando, esa estructura está comprobando que la doble condición satisface cada valor de la variable i. Es decir, es un factor ineficiente. O sea, al realizar este tipo de operación, estamos haciendo que el programa o el algoritmo sea ineficiente. Entonces, vamos a ver una manera de evitar esta doble condición, con lo que vamos a introducir dentro del tema lo que es el marcador. Entonces, acá tenemos el algoritmo que nos permite realizar la búsqueda secuencial, pero utilizando un marcador. ¿Qué quiere decir utilizando un marcador? Que automáticamente vamos a tener una variable que nos va a indicar desde dónde empieza a buscar el elemento que queremos encontrar. ¿Sí? De tal manera que declaramos las mismas variables que en el ejercicio anterior, el vector, el elemento que queremos buscar y el número de posiciones o el número de datos que queremos utilizar en el arreglo. Declaramos i como natural y asignamos a i el valor de 1. Entonces, vemos que tenemos al vector n más 1, que es igual al elemento que queremos encontrar. Mientras BI sea diferente al elemento, o sea, mientras la posición o el dato que se encuentre en la posición dentro del vector sea diferente al elemento que queremos buscar, que se incremente la búsqueda en el vector. ¿Sí? Que se incremente la búsqueda en el vector. Si no se cumple esa instrucción, o sea, si la posición de BI es igual al elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a devolver que se encuentra un error, en principio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que i es igual a n más 1. ¿N qué cosa es? N es la posición final. Más 1 estaría fuera del arreglo. Entonces devuelve, no se encuentra en el arreglo. De lo contrario, devuelve el valor que se le ha asignado a la posición i, al vector i. Muy bien. ¿Qué cosa es el método de búsqueda binaria? Es el segundo método que habíamos mencionado. Ese método se basa en que va a dividir el vector en varias mitades, en diversas mitades, hasta encontrar el elemento buscado. ¿Sí? Con este método, lo primero que se hace es examinar el elemento central del vector. Si este elemento es el que se está buscando, la búsqueda terminó. De lo contrario, se determina
De lo contrario, se va a determinar si el elemento que estamos buscando está en la primera mitad del vector o en la segunda mitad del vector. Y a continuación se va a repetir el mismo proceso. Es decir, vamos a ubicar, vamos a comparar el dato que esté en el centro del vector de tal manera que si no es, dividirá el vector en dos partes y así sucesivamente. Este tipo de búsqueda normalmente se utiliza en vectores ordenados. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un vector que tiene el 2, el 4, el 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 33 y 37. De tal manera que el valor que está en el centro es 14. ¿Sí? El valor que está en el centro es 14. De tal manera, ¿es 14 el elemento que estamos buscando? No. Entonces, a partir de ahí, va a dividir el vector. Divide el vector y ahora ubica el valor del centro. En este caso será 25. ¿25 es el valor que estamos buscando? No. Entonces, divide el vector otra vez en 2. De tal manera que tenemos 7, 19 y 22. ¿19 es el valor que estamos buscando? No. De tal manera que únicamente quedará la opción de que si es a la izquierda o es el valor de la derecha. Tal como vamos a ver a continuación en el pseudocódigo. Repito, lo primero que hace el método de búsqueda es ubicar el elemento central del vector. Si este elemento es el valor que estamos buscando, da por concluido el algoritmo. De lo contrario, divide en 2 el algoritmo, el arreglo. Una vez que divide en 2 el arreglo, se ubica en el centro nuevamente, pero del segmento del arreglo con el cual vamos a trabajar. ¿Es el elemento del centro el elemento que estamos buscando? No, en ese ejercicio. De tal forma que dividimos nuevamente el subvector. Nuevamente, ¿es 19 el valor que estamos buscando? No. De tal forma que el valor que estamos buscando será el 22. A continuación tenemos un diagrama de flujo que nos permite verificar justamente qué es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que B es igual a 0, I que es el índice de los vectores, y S es la cantidad que vamos a buscar, ¿no? Tenemos que si I es menor o igual a S, o sea que si I va a ser igual a la cantidad que menor o igual a la cantidad que estamos buscando, y B es igual a 0, entonces dividirá el vector en 2. Una vez que divide en 2, va a comparar K es igual al vector del centro, al dato que está en el vector del centro. Si es sí, se le asigna y se dice que se ha encontrado el dato. Si es no, divide nuevamente el dato, el vector, ¿sí? Y se va a comparar. Si es que el valor que estamos encontrando es menor al segmento, es menor a la cantidad que estamos buscando, hay dos cosas. Uno, se utiliza el vector con menos datos, ¿sí? Se subdivide el vector y se utiliza el de menor proporciones. Y si es mayor, se utiliza el que tiene los mayores datos, ¿sí? De tal forma que esta repetición se va a ejecutar tantas veces sea necesario hasta encontrar el dato. Acá tenemos el pseudocódigo. En ese pseudocódigo lo que tenemos es que hemos declarado el vector natural nuevamente
el elemento que vamos a buscar, los números de elementos que tiene este vector, los números de elementos que tiene este vector, y nos va a devolver, obviamente, el dato que estamos buscando. Nuevamente aquí, mientras e sea menor al elemento que estamos buscando y no lo encuentre, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ubicar en el medio como el elemento, el primer elemento más el último elemento entre 2. Eso nos indica que vamos a ir a la posición del centro del vector. Una vez que nos ubicamos en la posición central del vector, comparamos. Si el valor de la posición del centro, del medio del vector, es igual al elemento, entonces el elemento es encontrado. De lo contrario, ¿qué va a hacer? Se va a comparar. El valor medio es menor al elemento que estamos buscando. Si es así, se va a ubicar al lado derecho, o va a empezar la búsqueda al lado derecho del vector. De lo contrario, ubicará la búsqueda al lado izquierdo del vector. ¿Sí? O sea, aquí lo que estamos haciendo es, primero, ubicarnos en el centro y comparar el valor del centro. Si es igual, el valor es encontrado. De lo contrario, les va a decir dónde buscar dentro del segmento, dentro del vector. El vector se está dividiendo en dos segmentos a partir de ahí. Y esta condición, si el valor del medio es menor al elemento, entonces utiliza el segmento derecho del vector. De lo contrario, utilizará el segmento izquierdo del vector. Una vez que ha realizado eso, si el vector ha encontrado, o si la búsqueda ha encontrado el elemento, entonces devuelve el valor del centro. De lo contrario, devuelve que el valor no se encuentra en la lista. Igual aquí tenemos que utilizar una marcación para mejorar el uso del método de búsqueda binario. ¿Por qué? Porque es posible mejorar ligeramente la eficiencia eliminando la doble condición. Ese es el método de búsqueda binario simplificado. Ya tenemos un marcador, hemos eliminado que no se encuentre el dato y tenemos el pseudocódigo ya mejorado. Estimados alumnos, con eso damos por concluido el tema 3 de métodos de búsqueda, en el cual hemos visto que una búsqueda no es más que el encuentro de una información o de un elemento que necesitamos utilizar en ese momento. Para realizar estas búsquedas podemos utilizar dos métodos. El método secuencial, que no es más que una revisión completa del arreglo hasta encontrar el valor que estamos buscando, y el método de búsqueda binario, que es el que va a dividir el vector en dos subvectores, de tal manera que siempre que realice una búsqueda, compare con el valor que está en el centro del vector. De tal manera que encuentre los datos que está buscando. Con ustedes, señores, se despide Adrián Arce. Será hasta la próxima oportunidad.